Hace poco me llegó un mensaje bastante largo de un seguidor llamado Gabriel. Este chico tiene unos 28 años y vive en un departamento en Medellín, Colombia. Me escribió que durante varios meses grabó algo en su departamento mientras dormía, creyendo que tenía problemas de somnambulismo. Lo que encontró en las grabaciones fue mucho peor que lo que esperaba. Si tienes curiosidad sobre lo que puede pasar cuando dejas una cámara encendida toda la noche en tu propia casa, esta es exactamente la historia que necesitas escuchar. Y si alguna vez has grabado algo en tu cuarto mientras duermes, cuéntamelo en los comentarios. Gabriel nos dio permiso de compartir todo, así que vamos a lo que pasó. Comencé a tener problemas para dormir hace 3 años. No del tipo de insomnio que todos conocen, donde simplemente no te viene el sueño. Era diferente. Yo me dormía con facilidad, pero al despertar en la mañana estaba agotado, como si no hubiera dormido nada. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente lenta, y tenía la sensación de que la noche me había hecho daño en vez de descanso. Un médico me dijo que probablemente tenía episodios de somnambulismo o algún otro trastorno del sueño que requería estudio. Me sugirió que grabara mis noches para observar si me movía, hablaba o hacía algo mientras dormía. Compré una cámara pequeña, de seguridad, barata, y la monté en la esquina más alta de mi habitación. Desde ahí tenía vista completa a la cama. Me aseguré de que la cámara tuviera visión nocturna activada, esa función que hace todo verde en la oscuridad. Así podía ver lo que pasaba sin necesidad de encender luces. La primera noche de grabación fue un jueves. Me duchaba, me preparaba para dormir como siempre. Me senté en la cama, encendí la cámara desde mi teléfono y apagué la luz. A la mañana siguiente revisé la grabación. La vi rápido, en fast forward, y no vi nada. Solo yo, durmiendo, sin moverme prácticamente durante toda la noche. 8 horas de sueño completo, sin episodios de somnambulismo, sin nada interesante. Lo mismo pasó la segunda noche, y la tercera. Nada, solo yo durmiendo. El cuarto día, un lunes, cuando revisé la grabación, encontré algo. No fue inmediato. Yo estaba pasando la grabación en fast forward cuando de repente me detuve porque algo no encajaba visualmente. No estaba seguro de qué era exactamente. Solo tenía esa sensación de que algo estaba diferente en la imagen. Así que retrocedí y veí la parte más lenta. Era las 3:30 de la mañana según el timestamp de la cámara. Yo estaba durmiendo, inmóvil, cubierto con la sábana hasta el pecho, en la misma posición en que me había acostado. Y todo parecía normal, pero entonces noté la sombra. Estaba en la esquina del cuarto, justo donde la cámara no iluminaba del todo con su luz infrarroja. Una mancha oscura que no correspondía a ningún mueble ni objeto que yo conociera de la habitación. Era la forma de una persona de pie, completamente quieta, observando la cama. Me congelé frente a la pantalla, mirando esa sombra. En la grabación, la sombra no se movió durante varios minutos. Solo estaba ahí, parada, mirando hacia donde yo dormía. Y luego, muy despacio, la sombra se acercó a la cama. Caminó hacia mí con movimientos suaves, casi delicados. Se detuvo justo al lado de la cama y se inclinó ligeramente, como si quisiera observarme de cerca, y quedó así, inclinada, durante casi 1 minuto completo. Después se fue. Caminó de vuelta a la esquina oscura y desapareció en la penumbra. En la grabación, durante todo ese tiempo, yo no me moví nada. No me desperté. No reaccioné. Como si no hubiera percibido absolutamente nada. Apagué el video y me quedé sentado en la cama mirando el techo durante varios minutos. Mi primer pensamiento fue que era un problema con la cámara, un artefacto visual de la función de visión nocturna, una sombra causada por la forma en que la luz infrarroja rebotaba en los muebles. Así me tranquilicé esa mañana. Pero esa misma noche, antes de dormir, revisé la habitación. No había nada en esa esquina que pudiera generar esa sombra. Solo una pared desnuda y una pequeña mesa con un libro encima. Seguí grabando las noches siguientes, y la sombra volvió. No volvió la noche siguiente, ni la del día después. Vino 3 noches después, un jueves de nuevo, y esta vez fue diferente. En esa grabación, la sombra apareció a las 2 de la mañana, más temprano que la primera vez. Surgió de la misma esquina oscura,
la misma forma de persona, la misma quietud. Pero esta vez no solo se acercó a la cama, se sentó en el borde de mi cama, en la misma cama donde yo estaba durmiendo, y yo no me desperté. La figura se quedó sentada durante varios minutos. En la imagen verde de la visión nocturna podía ver sus contornos. No tenía rasgos claros. Era como una forma de persona sin detalle, sin rostro definido, sin expresión, solo una silueta oscura sobre la oscuridad del cuarto. Después de sentarse, la sombra se inclinó hacia mí otra vez, esta vez más cerca que la primera, y pareció hacer algo que yo no pude identificar completamente en la grabación. Movió la mano, o lo que parecía ser una mano, hacia la parte de la sábana que me cubrían las piernas. No la toqué, no la movió, solo la dejó suspendida ahí, a centímetros de la tela, y después se fue. Se levantó del borde de la cama, caminó de vuelta a la esquina y desapareció. Yo, en la grabación, no me moví en todo ese tiempo. Seguí durmiendo profundamente como si nada. Las noches siguientes se convirtieron en una rutina de terror que no podía ignorar. Cada 2 o 3 días, la sombra aparecía. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre la misma esquina. Siempre la misma forma. Pero los comportamientos cambiaban. Se hacía más cercana con cada visita. La primera vez solo observó desde la esquina. La segunda se acercó a la cama. La tercera se sentó. La cuarta se inclinó hacia mí. La quinta vez, la sombra se acostó a mi lado. Cuando vi esa grabación tuve que pausar el video varias veces porque no podía creer lo que estaba viendo. La figura, esa forma oscura sin rostro, se acostó en la cama, justo a mi lado, en el espacio entre yo y el borde, y quedó ahí, quieta, durante más de 20 minutos, en la misma cama, respirando, si eso podía llamarse respirar, a centímetros de mí. Lo más perturbador no fue que se acostara a mi lado, lo más perturbador fue lo que pasó después. En la grabación, después de estar acostada durante varios minutos, la sombra se movió, se giró hacia mí, y con lo que parecía ser la mano, alcanzó hacia mi rostro. No me tocó, se detuvo a centímetros de mi mejilla, solo quedó ahí, con la mano suspendida, como examinándome, como estudiándome de cerca, y entonces, en la grabación, yo me moví. Fue un movimiento pequeño. Solo giré la cabeza ligeramente, como lo hacemos cuando dormimos sin despertar realmente. Y cuando giré la cabeza, la mano de la sombra se acercó 1 centímetro más, siguiendo el movimiento. Esa misma noche, cuando llegué a la cama, decidí no dormir. Me quedé despierto, observando la esquina oscura con la cámara encendida. Quería ver si aparecía mientras yo estaba consciente. Pasaron las 2 de la mañana, las 3, nada. La esquina estaba vacía, la habitación estaba en silencio, solo yo y el zumbido de la cámara y el aire acondicionado. A las 4 me quedé dormido sin darte cuenta. Cuando me desperté a las 7, revisé la grabación de las últimas horas. Nunca voy a olvidar lo que vi. De las 4 a las 4:30 de la mañana, cuando me quedé dormido, la sombra apareció. Surgió de la esquina como siempre, pero esta vez no caminó hacia la cama. Se quedó de pie en el centro de la habitación mirándome, no hacia la cama, mirándome a mí, como si supiera que esa noche yo había estado despierto, como si supiera que yo la estaba buscando. Y luego, la sombra hizo algo que nunca había hecho antes. Levantó la mano y señaló hacia la cámara, directamente hacia la cámara, hacia el punto exacto donde la había montado, como indicando que sabía que estaba siendo grabada, como diciendo que yo la estaba viendo. En la grabación, después de señalar la cámara, la sombra se quedó en el mismo lugar durante varios segundos, quieta, y luego se acercó un paso más hacia la cámara, como si quisiera que yo pudiera ver su rostro más claro. Y por primera vez, en esa proximidad mayor a la luz infrarroja, pude ver algo en donde debería estar el rostro. No rasgos claros, no ojos ni boca definidos, pero sí la forma de una cara, un contorno, y en ese contorno, algo que parecía ser una expresión que no estaba enojada, ni amenazante, ni curiosa. Era una expresión de reconocimiento, como si la cosa estuviera mirándome a través de la cámara, a través del video, al futuro,
cuando yo estaría sentado en mi cama revisando las grabaciones, como si en ese momento estuviera viéndome. Apagué la cámara esa misma mañana, la desmonté de la pared, la metí en un cajón y no la toqué durante una semana. Durante esa semana tuve dificultades para dormir, pero de la manera que todos conocen. No pude cerrar los ojos sin pensar en la sombra, sin imaginar que estaba en la esquina del cuarto, sin escuchar cada sonido de la noche como si fuera un paso acercándose. El séptimo día, no sé por qué, la volvió a montar. Tal vez la curiosidad fue más fuerte. Tal vez necesitaba saber si dejaba de venir cuando yo dejaba de grabar. Esa noche, a las 3 de la mañana, la sombra apareció. Estaba en la esquina, como siempre, pero esta vez no se movió hacia la cama, no se acercó, no señaló la cámara, solo se quedó de pie en la misma posición observando. Y en la grabación, mientras la sombra estaba ahí quieta, algo más pasó. Algo que no tenía que ver con la sombra. En la pared detrás de la cama, la pared que yo miraba cuando me acostaba boca arriba, apareció un texto. No lo vi en tiempo real porque estaba durmiendo. Solo lo vi al revisar la grabación. Un texto escrito en la pared, visible solo bajo la luz infrarroja de la cámara, que no estaba ahí cuando yo me acosté. Era una frase, corta, clara, escrita con algo oscuro, como un marcador o tiza oscura, en letras grandes y temblorosas. Decía, déjame entrar. La sombra se quedó ahí hasta las 4 de la mañana. Después desapareció. El texto desapareció con ella. A la mañana siguiente la pared estaba limpia, sin rastro de lo que había visto en la grabación. Eso fue hace 2 meses. Desde entonces he seguido grabando cada noche. La sombra sigue apareciendo, sigue acercándose, y cada vez que aparece, el texto en la pared cambia. Déjame entrar, fue la primera frase. La segunda fue, ya me conoces. La tercera fue, no necesitas miedo. La cuarta fue, solo abre la puerta. No sé a qué puerta se refiere. No hay ninguna puerta en esa pared, solo pared. Pero anoche, cuando revisé la grabación de la madrugada, el texto había cambiado de nuevo. Esta vez no había frase, solo una palabra. Gracias. Y la sombra no estaba en la esquina. No estaba en la habitación. No estaba en ningún lugar visible de la grabación. Y esa mañana, cuando me desperté, la sensación de no estar solo en la habitación, esa sensación que había tenido durante meses solo mientras dormía, la sentí por primera vez despierto. No es que vea la sombra, no la veo, pero la siento, en la habitación, cerca, como si la línea entre estar dormido y estar despierto dejara de importarle. No sé qué significa gracias. No sé si dejó de pedir permiso porque ya lo tiene. Solo sé que desde esa mañana, el aire en mi habitación se siente diferente. Más pesado, más denso. Como si hubiera alguien más en el espacio que antes era solo mío. La cámara sigue grabando. Cada noche. Pero cada vez me cuesta más revisar las grabaciones en la mañana. Porque parte de mí tiene miedo de lo que va a encontrar. Y otra parte tiene miedo de lo que ya encontró. Así termina lo que me envió Gabriel. Me dijo que sigue viviendo en ese departamento, que no se ha mudado, aunque no puede explicar por qué. Dice que cada mañana es un juego mental entre él y lo que está en esa habitación. Es una de las pocas historias que me han dejado verdaderamente incómodo después de leerla, porque hay algo en la idea de que algo te observa mientras duermes, sin que lo sepas, sin que puedas hacer nada, que es difícil de sacudir de la cabeza. Si alguna vez has grabado durante la noche y has visto algo que no debería estar ahí, me encantaría que lo compartas en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, piénsalo esta noche. Que descansen muy bien. Nos vemos pronto. Esta historia me la envió Carlos, un seguidor que vive en un pueblo pequeño de Colombia. Me escribió hace algunas semanas pidiéndome que compartiera su experiencia, porque necesita que alguien más sepa lo que pasó. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo narre, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Ahora bien,
Lo que Carlos vivió tiene que ver con algo que su abuela le advirtió desde niño. Nunca aceptar regalos de desconocidos, especialmente si vienen envueltos en tela roja. Él pensó que eran supersticiones de pueblo hasta que una noche, trabajando como repartidor nocturno, recibió un paquete que cambiaría todo. Esta es su historia. Mi nombre es Carlos y tengo 28 años. Toda mi vida he sido escéptico, de esos que necesitan ver para creer. Crecí en un pueblo del interior de Colombia donde todo el mundo habla de brujas, de espíritus y de maldiciones, pero yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Mi abuela, que en paz descanse, me decía que yo era demasiado terco, que había cosas que era mejor no desafiar. Ojalá la hubiera escuchado. Hace 2 años trabajaba como repartidor nocturno para una empresa de mensajería. El turno de noche pagaba mejor y a mí me gustaba la tranquilidad de las carreteras vacías. Manejaba una camioneta vieja pero confiable y mi ruta cubría varios pueblos pequeños de la región. Conocía cada curva, cada cruce, cada árbol del camino. Era marzo, recuerdo perfectamente. La temporada de lluvias apenas comenzaba y las noches eran húmedas, con esa neblina espesa que se pega a todo. Esa noche en particular tenía que hacer una entrega en Pueblo Viejo, un caserío de unas 50 familias que quedaba a 2 horas del pueblo principal. La carretera era de tierra y piedra, llena de huecos que la lluvia empeoraba cada día. Salí a las 11 de la noche con 5 paquetes. 4 eran entregas normales, repuestos, documentos, ese tipo de cosas. El 5.º paquete me lo habían dado al final, casi cuando ya estaba subiendo a la camioneta. Esto va para Pueblo Viejo también, me dijo Roberto, el supervisor de turno. Llegó esta tarde sin remitente, pero la dirección está clara. Tomé el paquete sin pensarlo mucho. Era pequeño, como una caja de zapatos, pero pesado. Estaba envuelto en tela roja, amarrada con cordel negro. No tenía etiquetas de envío, solo un papel pegado con cinta adhesiva donde decía: para la familia Mariño, Pueblo Viejo, casa al lado de la capilla. Algo en ese paquete me hizo sentir incómodo. El tacto de la tela era raro, áspero pero también suave, como si estuviera húmeda aunque no lo estaba. Y tenía un olor extraño, dulzón pero desagradable, como flores podridas. ¿De dónde salió esto?, le pregunté a Roberto. Lo dejó una señora esta tarde. Pagó en efectivo, doble tarifa por entrega nocturna. Dijo que era urgente. Hubiera debido preguntar más. Hubiera debido dejarlo ahí. Pero necesitaba el dinero y no iba a rechazar un trabajo por un mal presentimiento. Cargué todo en la camioneta y salí a la carretera. La noche estaba más oscura de lo normal. Había luna, pero la neblina la convertía en un resplandor difuso que apenas iluminaba. Los faros de la camioneta cortaban la oscuridad como cuchillos, revelando el camino de tierra que se extendía adelante. La primera hora transcurrió normal. Hice 3 entregas en el camino, casas dispersas donde la gente me esperaba con la luz del porche encendida. Firmaban, me daban las gracias, yo seguía adelante. Rutina. Después de la tercera entrega, cuando volví a subir a la camioneta, noté que el paquete envuelto en tela roja se había movido. Lo había dejado en el asiento del copiloto, bien acomodado contra la puerta. Ahora estaba en medio del asiento, como si alguien lo hubiera desplazado. Me quedé mirándolo unos segundos. La tela parecía brillar levemente bajo la luz interior de la cabina, aunque probablemente era mi imaginación. El olor a flores podridas se había intensificado. «Estás cansado», me dije a mí mismo. «Solo es un paquete». Continué manejando. La cuarta entrega era una casa a medio camino de Pueblo Viejo. Un anciano me recibió en pijama, firmó el recibo sin decir palabra y cerró la puerta antes de que pudiera despedirme. Me pareció extraño, pero la gente del campo suele ser así de reservada. Cuando volví a la camioneta, el paquete estaba ahora en el suelo, entre el asiento del copiloto y el tablero. No había forma de que se hubiera caído solo. La camioneta estaba en terreno plano, y yo había conducido con cuidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé el paquete con cuidado, casi esperando que estuviera caliente o que vibrara, pero se sentía normal, pesado, frío, inerte.
Lo coloqué en la parte trasera de la cabina, entre unas cajas vacías, y cerré la división de cristal que separaba la cabina de la carga. Ya casi llegamos, murmuré, sin saber bien a quién le hablaba. La carretera se volvió más estrecha. Los árboles se cerraban a los lados, sus ramas formando un túnel natural sobre el camino. La neblina era tan espesa que apenas podía ver más allá de 10 metros. Reduje la velocidad a 30 kilómetros por hora. Fue entonces cuando escuché el sonido. Al principio pensé que era el motor, algún ruido mecánico, pero no. Venía de atrás, de la parte trasera de la cabina. Un rasguño lento, deliberado, como uñas arrastrándose sobre madera. Me detuve en medio del camino. El corazón me latía fuerte. Apagué la radio que había tenido de fondo toda la noche. Silencio. Solo el murmullo del motor y mi respiración. Entonces lo escuché de nuevo. Rasguño, rasguño, rasguño. Pausado, metódico. Miré por el espejo retrovisor hacia la parte trasera de la cabina. La división de cristal estaba empañada por dentro, lo cual era imposible porque no había humedad en esa sección cerrada. Tomé la linterna de la guantera y salí de la camioneta. El aire nocturno estaba helado y la neblina me envolvió inmediatamente. Caminé hacia la parte trasera de la cabina, alumbrando con la linterna. El paquete seguía donde lo había dejado, entre las cajas vacías, pero la tela roja ahora estaba parcialmente desatada. El cordel negro colgaba suelto a un lado. No lo había desatado yo, estaba seguro. Con manos temblorosas, volví a atar el cordel, apretándolo fuerte. La tela estaba fría, más fría de lo normal, y el olor a flores podridas era tan intenso que tuve que contener una arcada. Volví a subir a la camioneta y aceleré. Pueblo Viejo estaba a solo 20 minutos. Entregaría ese maldito paquete y me largaría, pero la carretera parecía haberse alargado. Conduje durante lo que sentí como una hora sin ver las primeras casas del pueblo. Los árboles a los lados eran todos iguales, la neblina igual de espesa, las curvas idénticas. Era como si estuviera dando vueltas en círculo. El rasguño volvió, más fuerte esta vez, y luego escuché otra cosa, un susurro. No podía distinguir las palabras, pero era una voz, suave, femenina, cantarina. Venía definitivamente de la parte trasera. Pisé el freno a fondo. La camioneta derrapó un poco antes de detenerse. Me quedé sentado, aferrando el volante, tratando de controlar el pánico que empezaba a apoderarse de mí. El susurro continuó. Ahora podía entender algunas palabras. Carlos, Carlos, te estábamos esperando. Nadie sabía mi nombre. El paquete no tenía remitente, solo destinatario. ¿Cómo sabía esa voz mi nombre? Me obligué a girar y mirar hacia atrás. A través del cristal empañado pude ver el paquete. Ahora estaba completamente desatado. La tela roja yacía abierta como pétalos de una flor marchita, pero no podía ver qué había dentro. Había una oscuridad en el centro del paquete, más negra que la noche alrededor, que parecía absorber la luz de la linterna. Y de esa oscuridad salían dedos largos, pálidos, con uñas negras que rasguñaban el aire. Emergían lentamente de la caja como si estuvieran probando el espacio, tanteando. Grité. No me avergüenza admitirlo. Grité y salté fuera de la camioneta, corriendo hacia la oscuridad de la carretera sin pensarlo. Detrás de mí escuché un sonido de cristal rompiéndose. La división entre la cabina y la carga. Corrí sin mirar atrás. Los pulmones me ardían. Las piernas me pesaban. La neblina me envolvía, haciendo que todo pareciera irreal, como si estuviera corriendo dentro de una nube. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Entonces vi una luz adelante, una luz amarillenta, parpadeante, una vela en una ventana. Era una casa pequeña, de bahareque y teja, con un porche de madera. Corrí hacia ella y golpeé la puerta con desesperación. «Por favor, ayuda, por favor». La puerta se abrió y una anciana apareció. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y vestía una bata oscura. Sus ojos me miraron con una mezcla de compasión y conocimiento. «Pasa rápido», me dijo haciéndose a un lado. Entré tropezando y ella cerró la puerta detrás de mí, echando un cerrojo de madera. «¿Qué te pasó, muchacho?», preguntó. Entre jadeos le conté.
El paquete, la tela roja, los dedos, todo sonaba ridículo al decirlo en voz alta, pero ella no se rió. No pareció sorprendida, solo asintió gravemente. ¿Ese paquete iba para la familia Mariño?, preguntó. Sí, ¿cómo lo sabe? Porque yo soy Soledad Mariño, y ese paquete no era para mí, era para algo que hay en mi casa. Me quedé helado. La anciana se movió hacia una mesa donde había varias velas encendidas. Tomó una y la acercó a mi rostro, estudiándome. Hace 30 años, comenzó a decir, mi hermana hizo algo imperdonable. Se enamoró de un hombre casado y cuando él la rechazó, buscó ayuda oscura. Fue con una bruja de las montañas, una de esas que no deberías buscar ni en tus peores momentos. Le pagó para que le hiciera un trabajo, un amarre, pero los amarres tienen consecuencias. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, dije, todavía temblando. El hombre murió a los 3 días, y mi hermana también. Pero antes de morir, la bruja le dijo que había atado algo más que amor. Había atado una deuda, y esa deuda se pagaría eventualmente. Soledad se sentó en una silla de madera, mirando las velas. Cada ciertos años, la bruja envía un recordatorio, un paquete envuelto en tela roja. Dentro hay una parte de lo que mi hermana desató. Si ese paquete llega a esta casa, si cruza el umbral, lo que sea que haya adentro queda liberado aquí. Por eso contraté que lo trajeran de noche cuando yo no estaría aquí. Planeaba interceptarlo en el camino. ¿Está diciendo que yo transportaba algo vivo? Algo peor que vivo, muchacho. Algo que nunca debió existir. Un golpe retumbó en la puerta, fuerte, sólido, como si un puño de piedra la hubiera golpeado. Ambos saltamos. No puede entrar, susurró Soledad. Esta casa está protegida, pero tu camioneta... Otro golpe. La puerta tembló en sus bisagras. ¿Qué quiere?, pregunté. Completar la entrega. Fue enviado con un propósito y no descansará hasta cumplirlo. Los golpes continuaron, cada uno más fuerte que el anterior. Soledad se levantó y fue a un baúl en la esquina de la habitación. Sacó un frasco de cristal lleno de un líquido oscuro y una bolsita de tela. Esto es agua bendita mezclada con sal de mar y ceniza de palo santo, dijo, mostrándome el frasco. Y esto, mostró la bolsita, son hierbas de protección. Si querés salir de aquí vivo, vas a tener que ser valiente. ¿Qué tengo que hacer? Esa cosa afuera solo puede ser detenida si se destruye el paquete completamente. Hay que quemarlo, pero no con fuego común. Tiene que ser con fuego bendecido. Me entregó el frasco y la bolsita. Los golpes en la puerta se habían detenido, reemplazados por un rasguño constante. El mismo rasguño que había escuchado en la camioneta. Yo tengo fuego bendito, continuó Soledad, yendo hacia una esquina donde había un pequeño altar con una vela gruesa de cera blanca. Esta vela ha estado encendida durante 30 años, alimentada con oraciones. Nunca se ha apagado. Podemos usarla, pero tendrás que llevar la voz hasta el paquete. ¿Por qué yo? ¿Por qué no puede hacerlo usted? Porque yo soy familia. Si yo destruyo el paquete, la maldición se transferirá a mí. Pero vos sos ajeno, un mensajero inocente. Podés romper el ciclo. No sabía si creerle. Todo parecía sacado de una pesadilla. Pero los rasguños en la puerta eran reales. El miedo en mis entrañas era real. ¿Y si no funciona?, pregunté. Entonces esa cosa encontrará la forma de entrar, completará su tarea y probablemente nos mate a ambos. Tomé una respiración profunda. Está bien, lo haré. Soledad tomó la vela del altar con reverencia. La llama bailaba pero no se apagaba, incluso cuando la movió. Me la entregó junto con un candelabro de hierro. Cuando salgas, rocía el agua bendita en círculo alrededor tuyo. Las hierbas, échalas sobre el paquete antes de prenderle fuego. Y rezá. No importa que veas, que escuches, seguí adelante. Los rasguños se habían detenido. El silencio era casi peor. Soledad fue a la puerta y colocó su mano sobre el cerrojo. Me miró esperando que estuviera listo. Asentí. Abrió la puerta. No había nada afuera. La neblina se había espesado tanto que era como una pared blanca. No podía ver más allá del porche. Salí despacio, sosteniendo la vela con una mano y el frasco con la otra. La bolsita de hierbas la había guardado en el bolsillo de mi camisa. Mis pies tocaron la tierra del camino y rocié el agua bendita en círculo alrededor mío, tal como Soledad me había indicado.
El líquido brilló levemente al tocar el suelo, formando un anillo perfecto. La neblina comenzó a moverse, no con el viento, sino con intención. Se arremolinaba formando figuras, sombras que no tenían forma definida pero que me observaban. Podía sentir sus ojos. Caminé hacia donde recordaba haber dejado la camioneta. Cada paso era un esfuerzo. El aire se había vuelto denso, como si caminara bajo agua. La vela seguía encendida, su llama constante y fuerte. Entonces la vi. La camioneta estaba exactamente donde la había dejado, pero ahora estaba rodeada de cuervos. Docenas de ellos, todos negros, todos inmóviles, todos mirándome. La puerta trasera de la cabina estaba abierta. El paquete yacía en el suelo, la tela roja completamente extendida, y de la caja emergía una figura. No puedo describir exactamente qué era. Tenía la forma aproximada de una mujer, pero estaba toda retorcida, como si sus huesos estuvieran rotos en ángulos imposibles. Su piel era del color de la ceniza y sus ojos eran cuencas vacías que brillaban con un resplandor verdoso. Su boca se abría demasiado, mostrando dientes afilados. El cabello le colgaba en mechones grasientos y de sus dedos, esos dedos largos con uñas negras que había visto antes, goteaba algo oscuro. Me vio. Inclinó la cabeza en un gesto casi curioso y sonrió. «Carlos», susurró con la misma voz cantarina que había escuchado antes. «Completa la entrega». «No», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La cosa comenzó a arrastrarse hacia mí. Se movía de forma antinatural, sus extremidades doblándose en direcciones que no deberían ser posibles. Los cuervos levantaron vuelo todos a la vez, graznando. Saqué la bolsita de hierbas del bolsillo y corrí hacia el paquete, esquivando a la criatura. Ella giró tratando de atraparme, pero yo fui más rápido. Arrojé las hierbas sobre la tela roja y el cordel negro. Las hierbas comenzaron a humear inmediatamente, aunque aún no las había tocado con fuego. La criatura aulló, un sonido que me taladró los oídos y me hizo caer de rodillas. «¡No podés!», gritó. «La deuda debe pagarse». Acerqué la vela a las hierbas humeantes. La llama se extendió instantáneamente, mucho más rápido de lo normal. El fuego era blanco, puro, cegador. Cubrió la tela roja, el cordel, la caja. La criatura gritó de nuevo, pero esta vez era un grito de agonía. Comenzó a desintegrarse, su forma volviéndose humo negro que el fuego blanco consumía. Se retorcía, trataba de alejarse, pero el fuego la perseguía. «Malditos sean», fueron sus últimas palabras antes de disolverse completamente en el aire. El fuego continuó ardiendo hasta que no quedó nada del paquete, ni cenizas ni restos, solo tierra limpia donde antes había estado la tela roja. La neblina comenzó a disiparse, podía ver las estrellas de nuevo. La noche se sentía normal, tranquila. Los sonidos del bosque regresaron, grillos, ranas, el susurro del viento. Me quedé arrodillado en el suelo durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. La vela en mis manos seguía encendida, su llama ahora pequeña y normal. Soledad apareció a mi lado. No la había escuchado acercarse. «Lo hiciste bien, muchacho», dijo suavemente. «Muy bien». «¿Se acabó?», pregunté. «Esa parte sí, la deuda está saldada. Mi hermana puede descansar ahora». Me ayudó a levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. «Tu camioneta está bien», dijo señalando. «Podés irte cuando estés listo». Revisé la camioneta. El cristal de la división estaba roto, tal como recordaba, pero aparte de eso, todo estaba intacto. Incluso el motor arrancó al primer intento. Antes de irme, le devolví la vela a Soledad. «Quédatela», me dijo. «Es tuya ahora. La ganaste. No sé si quiero recordar esta noche. Los recuerdos no se eligen, Carlos, pero esta vela te protegerá si alguna vez volvés a necesitarlo». Acepté la vela y la coloqué cuidadosamente en la guantera. Le di las gracias a Soledad y conduje de regreso. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. La carretera se sentía normal, reconocible. Llegué al pueblo principal cuando el sol comenzaba a salir, bañando todo en luz dorada. Renuncié a la empresa de mensajería esa misma semana. Les dije que había encontrado otro trabajo, pero la verdad es que no podía volver a esa camioneta, a esas carreteras nocturnas.
Ahora trabajo en una oficina, turno de día, rodeado de gente, y la vela que Soledad me dio está en mi casa, en un lugar especial. A veces la enciendo por las noches, solo para recordar que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que es mejor no desafiar. Mi abuela tenía razón. Hay fuerzas que no se deben invocar, deudas que no se deben contraer. Y a veces, un simple paquete envuelto en tela roja puede contener más oscuridad de la que cualquiera está preparado para enfrentar. Cada tanto, cuando manejo de noche por alguna razón inevitable, miro por el espejo retrovisor. Hasta ahora nunca he vuelto a ver nada extraño, pero siempre llevo la vela conmigo, solo por si acaso, porque aprendí que algunas entregas nunca deberían completarse. Y así termina la historia que Carlos me compartió. Según me dijo, todavía trabaja en esa oficina y evita los turnos nocturnos a toda costa. La vela sigue en su casa, encendida cada noche. Si alguna vez te has encontrado con algo similar, o si has tenido tu propia experiencia con paquetes misteriosos o maldiciones familiares, me encantaría conocer tu historia. Déjala en los comentarios o envíamela directamente. A veces, compartir estas experiencias ayuda a procesarlas. Gracias por escuchar hasta el final, y si te gustó esta historia, considera suscribirte para más relatos como este cada semana. Cuídate mucho en tus viajes nocturnos. Nos escuchamos pronto. Lo que voy a contarles ahora me lo envió un seguidor desde un pueblo pequeño en Michoacán, México. Prefiere que lo llame solo Andrés. Cuando terminé de leer su historia, me quedé mirando la pantalla por varios minutos sin saber qué pensar. Si vives en un pueblo donde aún se practican tradiciones antiguas, o si has escuchado historias de tu familia sobre cosas que no deberían existir, compártelas en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias. Ahora, déjame contarte lo que Andrés vivió cuando tenía 16 años, en un pueblo donde todos conocían las reglas, pero él decidió romperlas. Me llamo Andrés, tengo 33 años, y lo que voy a contar pasó hace 17 años en mi pueblo natal, Santa Clara de los Pinos, un pequeño municipio en las montañas de Michoacán. Es el tipo de pueblo donde todos se conocen, donde las tradiciones se respetan más que las leyes, y donde hay cosas que los mayores saben pero nunca explican completamente a los jóvenes. Crecí escuchando advertencias. No vayas al cerro después del anochecer. No silbes en el bosque. Si ves luces extrañas, voltéate y camina hacia tu casa sin mirar atrás. Nunca aceptes regalos de extraños en el camino. Como la mayoría de los adolescentes, pensaba que eran supersticiones tontas, historias para asustar niños. Mi abuelo, don Esteban, intentó explicarme varias veces que esas reglas existían por razones reales, que el pueblo tenía acuerdos antiguos con cosas que vivían en las montañas, pero yo solo asentía sin prestar atención real. Ojalá hubiera escuchado. Todo comenzó en octubre del 2006. Yo tenía 16 años y estaba en mi último año de secundaria. Mi mejor amigo era Toño, un chico de mi edad cuya familia había llegado al pueblo apenas 5 años atrás. Toño no conocía las historias, no había crecido con las advertencias. Para él, el bosque era solo un bosque, el cerro era solo un cerro. Una tarde de viernes, después de clases, Toño me propuso ir a explorar las cuevas del Cerro Norte. Había escuchado que algunos chicos mayores habían encontrado formaciones de cristal allí y quería verlas. No podemos, le dije inmediatamente. Nadie va al cerro después de las 5. ¿Por qué no? Son solo las 4, tenemos tiempo. Es que hay reglas. Toño se rió. ¿Reglas? ¿De quién? ¿Del alcalde? Andrés, no seas miedoso, es solo un cerro. No quería parecer cobarde frente a mi mejor amigo. Así que, contra todo lo que me habían enseñado, acepté. Salimos del pueblo alrededor de las 4:30. El Cerro Norte estaba a unos 3 kilómetros, un camino que conocía bien porque durante el día era ruta común para recolectar leña. Pero nunca lo había recorrido tan tarde. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Normalmente había pájaros, ardillas, el zumbido de insectos, pero ese día, nada.
Solo nuestros pasos crujiendo sobre las hojas secas y nuestras respiraciones. ¿Sientes eso?, preguntó Toño después de unos 20 minutos de caminata. ¿Sentir qué? Como si alguien nos estuviera observando. Lo sentía, claro que lo sentía, pero no quería admitirlo. Es tu imaginación. Llegamos a las cuevas alrededor de las 5:20. El sol ya estaba bajo, proyectando sombras largas entre los árboles. Las cuevas eran una serie de aberturas en la ladera rocosa del cerro, algunas pequeñas, otras lo suficientemente grandes para que una persona entrara agachada. Toño sacó su linterna y entró en la más grande. Yo lo seguí, mi corazón latiendo más fuerte de lo normal. El interior de la cueva era fresco y húmedo. Olía a tierra y a algo más, algo orgánico que no pude identificar. La linterna de Toño iluminó las paredes y efectivamente había formaciones de cristal, pequeñas pero brillantes, reflejando la luz en múltiples direcciones. ¿Ves? Te dije que valía la pena, dijo Toño tocando los cristales. Entonces escuchamos la voz. No deben estar aquí. Nos dimos vuelta tan rápido que Toño casi dejó caer la linterna. En la entrada de la cueva había una figura. No podíamos verla claramente porque estaba a contraluz, pero era pequeña, del tamaño de un niño de unos 8 años. ¿Quién eres?, preguntó Toño, apuntando la linterna hacia la entrada. La figura se movió antes de que la luz la alcanzara, desapareciendo hacia un lado. No deben estar aquí, repitió la voz. Era aguda e infantil, pero había algo antinatural en su tono. Cuando cae el sol, este lugar no es para ustedes. Es solo un niño del pueblo, dijo Toño, aunque su voz temblaba ligeramente. Vamos a salir. Pero cuando salimos de la cueva, no había nadie. El bosque estaba vacío, y el sol se había puesto completamente. Sin que nos diéramos cuenta, habíamos estado dentro de la cueva más tiempo del que pensábamos. El cielo estaba de un azul oscuro, casi negro, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Tenemos que regresar. Ahora, dije, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. Empezamos a caminar rápido de regreso por donde habíamos venido, pero después de unos minutos me di cuenta de que algo estaba mal. El camino no se veía igual. Los árboles parecían estar en lugares diferentes, y el sendero que habíamos seguido claramente en el camino de ida ahora parecía haberse borrado. Toño, ¿estamos yendo bien? Creo que sí. Es por aquí, ¿no? No estaba seguro. Nada se veía familiar en la oscuridad. Seguimos caminando, cada vez más rápido, y entonces Toño se detuvo en seco. Andrés, mira, señaló hacia adelante. A unos 50 metros, entre los árboles, había luces, pequeñas luces que flotaban y danzaban, como luciérnagas pero más grandes, más brillantes. Eran de diferentes colores, azules, verdes, amarillas. Mi abuelo me había advertido sobre las luces. Si ves luces extrañas, voltéate y camina hacia tu casa sin mirar atrás. Tenemos que irnos en dirección opuesta, dije agarrando a Toño del brazo. ¿Qué? No, tal vez son personas con linternas buscándonos. No son personas, Toño, confía en mí, tenemos que irnos. Pero Toño se soltó de mi agarre y caminó hacia las luces. Hola, estamos aquí, nos perdimos. Las luces se detuvieron, y entonces, todas a la vez, empezaron a moverse hacia nosotros. Rápido. Toño gritó y corrió. Yo corrí tras él, mi corazón amenazando con salirse de mi pecho. Las luces nos perseguían, podía oírlas, un zumbido agudo que lastimaba los oídos. Corrimos sin dirección, solo alejándonos de esas luces. Ramas me arañaban la cara y los brazos, raíces trataban de hacer que tropezara. Escuchaba risas detrás de nosotros, risas infantiles, muchas voces riéndose a la vez. No sé cuánto tiempo corrimos, tal vez 5 minutos, tal vez 20. Pero eventualmente las luces dejaron de perseguirnos. El zumbido se desvaneció. Las risas se apagaron. Nos detuvimos, jadeando apoyados contra árboles. Estaba completamente oscuro ahora. La luna apenas visible entre el dosel de hojas. ¿Qué fue eso?, logró decir Toño. Te lo dije. Hay cosas en este bosque. No puede ser real. Tiene que haber una explicación. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos. Alguien caminaba entre los árboles, pasos pesados, lentos, deliberados, y entonces lo vimos. Era alto,
muy alto, más de 2 metros fácilmente. Su silueta se recortaba contra el cielo nocturno. Llevaba lo que parecía un sombrero grande y ropas oscuras que colgaban de su cuerpo como harapos. Caminaba con un bastón que golpeaba el suelo con cada paso. Tap, tap, tap. Mi sangre se heló. Conocía esta figura. Todos en el pueblo conocíamos las historias. El hombre del sombrero, el que caminaba por el bosque después del anochecer, buscando a los que rompían las reglas. No se muevan, susurré. No hagan ruido. La figura se detuvo. Giró su cabeza hacia nosotros. No podíamos verle la cara, solo la sombra del sombrero enorme. Pero sabíamos que nos había visto. Levantó una mano. Un dedo largo señaló hacia nosotros. «Ustedes no pertenecen aquí», dijo. Su voz era profunda, resonante, como si viniera de dentro de la tierra misma. «Han roto las reglas. Ahora deben pagar». Toño, presa del pánico, salió corriendo. Yo grité su nombre, pero él no se detuvo. La figura giró para seguirlo con la mirada, pero no se movió de su lugar. «Corre todo lo que quieras, muchacho», dijo. «En este bosque, todos los caminos llevan a mí». Entonces me miró directamente a mí. «Tú sabes las reglas, te las enseñaron, pero elegiste romperlas». «Lo siento», logré decir, mi voz apenas un susurro. «No volverá a pasar, por favor, déjenos ir». «¿Disculpas? Las disculpas no pagan deudas». «¿Qué quiere?» La figura se acercó un paso. Ahora podía olerlo. Tierra húmeda, hojas podridas y algo más. Algo como carne descompuesta. «El bosque tiene hambre. Siempre tiene hambre. Tu pueblo lo sabe. Por eso existen las reglas. Por eso hacen sus ofrendas cada luna nueva. Pero tú, con tu descuido, con tu arrogancia juvenil, has desbalanceado el acuerdo». «¿Qué acuerdo?» «El pacto hecho hace muchos años entre tu pueblo y los que habitamos aquí. Ustedes nos respetan, siguen las reglas, nos dan ofrendas. Nosotros dejamos en paz al pueblo. Pero cuando alguien rompe las reglas, se acercó otro paso. Esa persona se convierte en la ofrenda». El terror me paralizó. «Por favor, soy joven. Cometí un error». «Los jóvenes siempre cometen errores y siempre pagan por ellos». «¿Qué puedo hacer? Tiene que haber algo que pueda hacer». La figura se quedó en silencio por un momento. El bosque entero parecía contener la respiración. «Hay una posibilidad, pero requiere sacrificio. Lo que sea. Cuidado con lo que prometes, muchacho. Las palabras tienen poder aquí». Tragué saliva. «¿Qué tengo que hacer?» «Debes traerme algo de valor. Algo que signifique mucho para ti. No dinero, no objetos. Algo con verdadero peso emocional. Tienes hasta mañana al anochecer. Si lo traes, tú y tu amigo serán liberados. Si no...» No terminó la frase, pero el mensaje era claro. «¿Cómo lo encontraré?» «Yo te encontraré a ti. Regresa al lugar donde entraste al bosque mañana a las 6 de la tarde. Solo. Si vienes acompañado, el trato se cancela». La figura empezó a alejarse, su silueta disolviéndose entre las sombras. «Espere. ¿Y mi amigo? ¿Dónde está Toño?» «Está a salvo, por ahora. Encontrará su camino a casa esta noche. Pero recuerda, si fallas en traer la ofrenda, ambos pagarán el precio». Y entonces desapareció completamente, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando en la oscuridad durante varios minutos. Luego, no sé cómo, encontré un sendero iluminado por la luna que no había estado allí antes. Lo seguí, y media hora después, emergí del bosque justo en las afueras del pueblo. Corrí a casa. Mi familia estaba frenética, a punto de organizar una búsqueda. Les dije que me había perdido, pero que había encontrado el camino de vuelta. No mencioné nada más. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en qué podría ofrecer. Algo de valor emocional, algo que significara mucho para mí. A la mañana siguiente, Toño apareció en mi casa. Estaba pálido, con ojeras profundas. Me dijo que había aparecido en su casa alrededor de las 10 de la noche sin recordar cómo había llegado. Le conté sobre el trato. «¿Qué vas a llevar?», preguntó. Había pensado en ello toda la noche. Solo había una cosa que realmente cumplía con los requisitos. Mi guitarra. Era la guitarra de mi padre. Él había muerto cuando yo tenía 8 años, y la guitarra era lo único que tenía de él. Me había enseñado a tocar.
Pasábamos horas juntos, él enseñándome acordes, yo tratando de seguir el ritmo. Era mi posesión más preciada. La idea de perderla me partía el corazón, pero era mi vida y la de Toño contra una guitarra. Esa tarde a las 5:30 tomé la guitarra y caminé hacia el bosque. Mi abuelo me detuvo en la puerta. ¿A dónde vas con esa guitarra? No podía mentirle. Rompí las reglas, abuelo. Anoche fui al cerro después del anochecer. Ahora tengo que pagar. Su rostro se puso pálido. ¿Lo viste? ¿Al hombre del sombrero? Asentí. Dios mío, Andrés, ¿qué te pidió? Le conté todo. El abuelo cerró los ojos, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y resignación. Esa guitarra era de tu padre. Lo sé. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tengo que hacerlo. Mi abuelo asintió lentamente. Entonces ve. Pero recuerda, cuando hagas la ofrenda, hazlo con respeto. Agradece lo que se te da a cambio y nunca, nunca vuelvas a romper las reglas. Llegué al borde del bosque exactamente a las 6. El sol estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos. Esperé, y entonces, como había prometido, él apareció. El hombre del sombrero emergió de entre los árboles tan alto e imponente como lo recordaba. Has venido, dijo, y trajiste una ofrenda. Extendí la guitarra con manos temblorosas. Era de mi padre. Es lo más importante que tengo. La figura tomó la guitarra con manos que parecían más garras que dedos. La examinó, pasando esas garras sobre las cuerdas, produciendo un sonido escalofriante. Puedo sentir el amor en este instrumento. Años de memorias, risas, lágrimas, conexión entre padre e hijo. Me miró. Es una ofrenda adecuada. La guitarra desapareció de sus manos como si se hubiera disuelto en el aire. El trato está hecho. Tú y tu amigo son libres. La deuda está pagada. Sentí alivio mezclado con tristeza profunda. La guitarra se había ido. Mi última conexión física con mi padre. Pero escucha bien, muchacho, continuó el hombre del sombrero. Esta es tu única oportunidad. Si vuelves a romper las reglas, si vuelves a faltar el respeto al bosque, no habrá tratos, no habrá opciones. ¿Entiendes? Sí, señor. Bien, ahora vete. Y dile a tu amigo que aprenda las reglas. Los que vienen de afuera deben aprender rápido o el bosque los reclamará. ¿Puedo hacer una pregunta? La figura inclinó su cabeza. Una, solo una. ¿Qué es usted? ¿Qué son todos ustedes? Hubo un silencio largo. Luego, la voz resonó de nuevo, pero esta vez con un tono casi triste. Somos lo que queda. Cuando los humanos llegaron a estas tierras, trajeron su religión, su civilización, pero nosotros ya estábamos aquí. Espíritus del bosque, de la montaña, del agua. Nos llamaban dioses una vez. Ahora solo somos guardianes. Protegemos lo que queda de los lugares antiguos y cobramos el precio a los que no respetan lo antiguo. ¿Por qué el pueblo hace ofrendas? Esa es una segunda pregunta, pero la responderé porque has pagado bien. El pueblo hace ofrendas porque hace mucho tiempo, cuando se fundó Santa Clara, los colonos querían talar todo el bosque. Nosotros podríamos haberlos destruido, pero los ancianos del pueblo propusieron un acuerdo. Ellos tomarían solo lo necesario, respetarían ciertos lugares, seguirían ciertas reglas, y a cambio les daríamos protección. El bosque los cuidaría. Ninguna plaga los afectaría. Ninguna sequía arruinaría sus cosechas. Por 200 años, este acuerdo se ha mantenido. Me di cuenta entonces de algo que debía haber sabido siempre. Santa Clara nunca había sufrido las desgracias que afectaban a otros pueblos. Nunca había hambrunas, nunca plagas. La gente vivía bien, la tierra era generosa, y todo era por este pacto. Vete ahora, dijo el hombre del sombrero. Antes de que cambie de opinión, no necesitó decírmelo 2 veces. Me di vuelta y caminé de regreso al pueblo. No miré atrás. Toño y su familia se mudaron del pueblo 3 meses después. Nunca hablamos de esa noche, pero sé que él nunca olvidó. Me escribió años después cuando ya vivía en Ciudad de México, diciéndome que a veces todavía soñaba con las luces en el bosque, con la figura del hombre del sombrero. Yo me quedé en Santa Clara hasta que cumplí 25. Luego me mudé a Morelia por trabajo, pero regreso cada año para el Día de Muertos y para las celebraciones de Luna Nueva.
cuando el pueblo hace sus ofrendas al bosque. Nunca he vuelto a romper las reglas. Nunca voy al cerro después del anochecer. No silbo en el bosque. Y cuando veo luces extrañas, me doy vuelta y camino hacia casa sin mirar atrás. Mi abuelo murió hace 5 años. Antes de morir, me llamó a su lado. Andrés, me dijo, su voz débil, vas a tener que enseñarle las reglas a la siguiente generación. Los jóvenes están olvidando. Piensan que son solo supersticiones. Lo sé, abuelo. Cuéntales tu historia. Diles lo que pagaste. Algunos tienen que aprender de la forma difícil, pero quizás tu experiencia salve a otros. Prometí que lo haría. Por eso estoy contando esto ahora, para que otros sepan que las reglas existen por razones reales, que los acuerdos antiguos todavía se mantienen, que hay cosas en este mundo que son más viejas que nuestra civilización, más poderosas que nuestra tecnología y que merecen respeto. Santa Clara de los Pinos todavía existe, sigue siendo un pueblo próspero, pacífico, y si vas allí y preguntas a los ancianos, te contarán las reglas, te dirán que no vayas al cerro después del anochecer. Te advertirán sobre las luces en el bosque, y si eres inteligente, les harás caso, porque yo pagué con la guitarra de mi padre, otros han pagado con mucho más, algunos han pagado con su cordura, otros con años de sus vidas, y unos pocos, los que realmente desafiaron al bosque con arrogancia y desprecio, nunca regresaron. Todavía tengo sueños a veces. Sueño que estoy en el bosque de noche, que veo la silueta alta del hombre del sombrero entre los árboles, que escucho el sonido de una guitarra tocando en la distancia, las mismas notas que mi padre solía tocar, y me despierto con lágrimas en los ojos, sabiendo que di lo correcto, pero sintiendo el peso de esa pérdida todavía. Algunos sacrificios nos cambian para siempre, algunos precios nunca dejan de doler, incluso años después de pagarlos. Pero estoy vivo, Toño está vivo, y eso tiene que ser suficiente. Hasta aquí la historia de Andrés. Me dijo que ahora tiene un hijo, y cuando sea lo suficientemente mayor, le enseñará las reglas, igual que su abuelo le enseñó a él. Si creciste en un pueblo con tradiciones antiguas, con reglas que parecían no tener sentido hasta que las rompiste, me encantaría escuchar tu experiencia. Déjala en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar 2 veces sobre ignorar las advertencias de los ancianos, compártela para que otros también lo piensen. Que descanses bien esta noche. Esta historia me la envió Roberto, un seguidor del canal que trabaja como electricista en una ciudad del interior de México. Me escribió hace unas semanas y todavía no logro quitarme de la cabeza lo que me contó. Si tú también has vivido algo que no puedes explicar, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer cada una de sus experiencias. Ahora bien, lo que Roberto vivió tiene que ver con algo que nunca debió encontrar mientras hacía su trabajo. Una casa antigua, un sótano olvidado y algo que llevaba décadas esperando ser liberado. Prepárate, porque esta historia es de esas que te hacen cuestionar qué tan delgada es la línea entre nuestro mundo y lo que sea que existe del otro lado. Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí en una familia donde todo tenía una explicación lógica. Mi padre era ingeniero, mi madre profesora de física. En mi casa no se hablaba de fantasmas, ni de maldiciones, ni de nada que no pudiera medirse o comprobarse. Esa mentalidad me acompañó durante toda mi vida, incluso cuando empecé a trabajar como electricista hace 15 años. He entrado a cientos de casas, viejas, nuevas, abandonadas, habitadas. He trabajado en mansiones coloniales y en edificios modernos. Nunca, en todos esos años, sentí miedo real. Incomodidad tal vez, cuando algún cliente era especialmente difícil o cuando tenía que meterme en espacios estrechos y oscuros, pero miedo genuino, ese terror que te paraliza y te hace cuestionar tu propia cordura, eso no lo conocí hasta hace 2 años. Fue en octubre. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi hija, el 12 de octubre. Había planeado terminar temprano para llegar a su fiesta, pero recibí una llamada de emergencia a las 3 de la tarde. Una señora mayor, la dueña de una casa antigua en las afueras de la ciudad,
Tenía un problema eléctrico serio. Toda la electricidad se había cortado repentinamente y necesitaba que alguien fuera de inmediato. Normalmente habría rechazado el trabajo. Era el cumpleaños de mi hija después de todo. Pero la señora sonaba desesperada y la paga que ofrecía era el doble de lo normal. Mi esposa me dijo que no me preocupara, que la fiesta no empezaría hasta las 6. Tenía tiempo de sobra. Llegué a la casa alrededor de las 3:30. Estaba ubicada en una zona que yo no conocía bien, en las afueras, donde las construcciones eran más espaciadas y antiguas. La propiedad en sí era imponente. Una casona colonial de 2 pisos, con paredes gruesas de adobe pintadas de un amarillo descolorido. Las ventanas eran altas y estrechas, con rejas de hierro forjado oxidadas por el tiempo. El jardín estaba descuidado, lleno de hierbas altas y árboles que no habían sido podados en años. Cuando bajé de mi camioneta, una sensación extraña me recorrió. No era miedo, era más bien una especie de incomodidad, como cuando entras a un lugar y sientes que no eres bienvenido. Sacudí la cabeza, culpando al cansancio y a la presión de tener que terminar rápido. La señora que me abrió la puerta tenía que tener al menos 80 años. Era delgada, casi frágil, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos eran de un gris pálido, casi transparentes, y me miraron con una mezcla de alivio y algo que no pude identificar en ese momento. Ahora, mirando hacia atrás, creo que era advertencia. «Gracias por venir tan rápido», me dijo con una voz ronca pero firme. «La electricidad se cortó de la nada esta mañana. He llamado a varios electricistas, pero usted fue el único que aceptó venir hoy. Me pareció extraño. Normalmente había mucha demanda de trabajo, especialmente en una ciudad pequeña como la nuestra, pero no le di mucha importancia. Entré a la casa con mi caja de herramientas, listo para identificar el problema y solucionarlo rápidamente. El interior de la casa olía a humedad y a algo más. Un aroma dulzón que no pude identificar. Muebles antiguos llenaban cada habitación, cubiertos parcialmente con sábanas blancas. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de personas que ya no estaban vivas. Todo el lugar tenía esa cualidad silenciosa y pesada de los espacios que han visto demasiados años. «El panel eléctrico está en el sótano», me informó la señora, señalando una puerta de madera al final del pasillo. «Hace años que no bajo ahí. Las escaleras son muy empinadas para mí». Asentí y me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí, una ráfaga de aire frío me golpeó. Era un frío húmedo, como el de una cueva. El olor dulzón que había percibido arriba era mucho más intenso aquí, mezclado con algo acre que me hizo arrugar la nariz. Las escaleras descendían en la oscuridad. Saqué mi linterna y comencé a bajar contando los escalones. 1, 2, 3. Llegué a contar 18 antes de que mis pies tocaran el suelo de tierra del sótano. La temperatura aquí abajo era notablemente más baja que arriba. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. Iluminé el espacio con mi linterna. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la longitud de la casa. Las paredes eran de piedra, húmedas y cubiertas de musgo en algunas partes. Había cajas apiladas contra las paredes, muebles viejos cubiertos de polvo, y en el fondo, justo donde mi luz apenas alcanzaba, vi el panel eléctrico. Avancé cuidadosamente, esquivando telarañas que colgaban del techo bajo. Mis botas hacían un sonido sordo sobre la tierra compactada. A mitad de camino hacia el panel, mi pie chocó con algo. Bajé la linterna y vi una caja de madera, más pequeña que las demás, medio enterrada en el suelo. No era de mi incumbencia, pero algo me hizo detenerme. La caja estaba decorada con símbolos extraños tallados en la madera. Círculos entrelazados, líneas que formaban patrones geométricos que dolían a la vista si los mirabas demasiado tiempo. En el centro había una estrella de 6 puntas con algo escrito alrededor en un idioma que no reconocí. Debía haberla dejado en paz. Debía haber seguido hacia el panel eléctrico, hacer mi trabajo y salir de ahí. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que mi madre siempre me decía que algún día me traería problemas, me hizo arrodillarme junto a la caja. No estaba cerrada con llave, de hecho, no tenía cerradura visible,
solo una tapa que encajaba perfectamente con el cuerpo de la caja. Pasé mis dedos sobre los símbolos tallados. La madera estaba fría, más fría que el aire del sótano, casi como si estuviera congelada. Cuando levanté la tapa, el olor dulzón se intensificó hasta volverse casi nauseabundo. Dentro de la caja había 3 cosas. Un muñeco de tela del tamaño de mi mano, atado con hilos rojos que formaban patrones complejos alrededor de su cuerpo. Un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro que parecía sangre seca. Y un sobre de papel amarillento, sellado con cera negra. Mi mano tembló cuando alcancé el sobre. No sé por qué lo hice. Algo en mi cabeza me gritaba que dejara todo como estaba y me fuera. Pero otra parte de mí, más fuerte, necesitaba saber qué había adentro. Rompí el sello de cera. Dentro había una carta escrita a mano con tinta negra. La letra era elegante pero temblorosa, como si quien la escribió estuviera enfermo o asustado. Comencé a leer a la luz de mi linterna. A quien encuentre esto, no abran esta caja, no la muevan, no toquen nada de lo que hay dentro. Lo que aquí reside debe permanecer sellado hasta el fin de los tiempos. En 1952, esta casa fue testigo de un pacto que nunca debió realizarse. Mi hermana María, consumida por la desesperación tras la muerte de su hijo, buscó traerlo de vuelta. Consultó con una mujer del pueblo, una que practicaba artes que la iglesia condena. Le prometieron que podría ver a su hijo una vez más, pero el precio era impensable. El ritual requería sangre, cabello y un objeto personal del difunto. María en su locura lo hizo todo, pero algo salió mal. Lo que volvió no era su hijo. Era algo que usaba su forma, su voz, pero no tenía su alma. Durante 3 días, esa cosa habitó nuestra casa. Nos aterrorizó con conocimientos que ningún niño debería tener. Nos habló de cosas que ningún ser humano debería conocer. El 4.º día, la mujer del pueblo volvió. Dijo que podía sellarlo, pero que el sello no duraría para siempre. Necesitaba un ancla, algo que mantuviera a la entidad atada a este mundo pero contenida. El muñeco de tela fue creado con ese propósito. Dentro lleva sangre de María, cabello del niño muerto y algo más que la mujer nunca nos dijo qué era. La mujer advirtió que el sello se debilitaría con el tiempo, que eventualmente alguien encontraría la caja y la abriría por curiosidad o accidente. Cuando eso sucediera, la entidad quedaría libre, no para volver con su madre, sino para vengarse de quien lo liberara y de todos los que estén cerca. María murió 6 meses después del ritual. Algunos dicen que fue culpa, otros que fue la locura. Yo creo que fue la entidad, alimentándose de ella lentamente desde su prisión. He guardado esta caja en el sótano más profundo de la casa, esperando que nadie la encuentre jamás. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Has roto el sello. Que Dios tenga piedad de tu alma. La carta estaba firmada por alguien llamado Eduardo Sánchez, fechada el 15 de marzo de 1953. Mis manos temblaban cuando terminé de leer. La linterna casi se me cae. Mi primer pensamiento fue que esto tenía que ser una broma, algún tipo de historia falsa dejada ahí para asustar a quien la encontrara. Pero mientras sostenía el muñeco de tela, sentí algo que hizo que todo mi racionalismo se viniera abajo. El muñeco estaba caliente, no tibio, caliente, como si tuviera fiebre. Y mientras lo sostenía, habría jurado que sentí un pulso, débil pero constante, como un corazón latiendo. Lo dejé caer de inmediato. El muñeco cayó al suelo y, cuando lo hizo, escuché algo. Un sonido suave, casi imperceptible, como una risa de niño. Lejana, distorsionada, pero inconfundible. Me puse de pie tan rápido que me mareé. Mi linterna iluminó el sótano frenéticamente mientras giraba en todas direcciones, buscando la fuente del sonido, pero estaba solo, completamente solo. Solo son nervios, me dije en voz alta, intentando calmarme. La carta te asustó, no hay nada aquí. Pero mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Decidí que necesitaba salir de ahí. El panel eléctrico podía esperar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba estar bajo la luz del sol, lejos de este sótano opresivo y de esa maldita caja. Di media vuelta para dirigirme hacia las escaleras, pero entonces lo vi.
Al pie de las escaleras, apenas visible en la penumbra más allá del alcance de mi linterna, había una figura, pequeña, del tamaño de un niño. Estaba de pie completamente quieta, mirándome. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si dejara de latir por un segundo completo. La linterna se me resbaló de las manos y cayó al suelo, rodando y haciendo que la luz bailara locamente por las paredes del sótano. Cuando la recogí y volví a apuntar hacia las escaleras, la figura había desaparecido. Me quedé ahí, paralizado, escuchando. El sótano estaba en completo silencio. Ni siquiera se oía el viento o los sonidos normales de una casa vieja. Era un silencio absoluto, antinatural. Entonces escuché pasos arriba, pequeños, ligeros, como los de un niño corriendo. Atravesaron el techo sobre mi cabeza, de un lado del sótano al otro. «Señora», grité, mi voz quebrándose. «Señora, ¿hay alguien más en la casa?» No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Necesitaba salir. Ahora. Agarré mi caja de herramientas y corrí hacia las escaleras. No me importó el panel eléctrico, ni la paga, ni nada. Solo quería salir de esa casa. Subí los escalones de 2 en 2, mi respiración jadeante, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cuando llegué a la puerta del sótano y la abrí, la luz del día que entraba por las ventanas de la casa me pareció la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Pero la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. De la oscuridad del pasillo que llevaba al sótano, emergió una figura. Era un niño. No podía tener más de 7 u 8 años. Vestía ropa antigua, de los años 50. Pantalones cortos hasta la rodilla, una camisa blanca. Pero había algo terriblemente mal con él. Su piel era del color de la ceniza, gris, sin vida. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin blanco, solo oscuridad absoluta. Y cuando sonrió, sus dientes eran demasiado afilados, demasiado numerosos. «He esperado tanto tiempo», dijo, su voz resonando de manera imposible en el pequeño pasillo. «Tanto tiempo en esa caja, tan frío, tan solo, pero ahora estoy libre. Y tú me ayudaste». Retrocedí, el candelabro temblando en mis manos. «No te acerques», advertí, aunque sabía que era inútil. La cosa que parecía un niño inclinó su cabeza hacia un lado, de una manera que ningún humano podría hacerlo. Un ángulo imposible que hizo que algo en mi estómago se revolviera. «¿Por qué tendrías miedo de mí? Solo soy un niño, ¿no ves? Mamá me trajo de vuelta, me prometió que podría jugar de nuevo». Dio un paso hacia mí, y luego otro. Sus movimientos eran extraños, espasmódicos, como una marioneta mal manipulada. Pero mamá rompió su promesa, me encerró, me dejó solo en la oscuridad. ¿Sabes lo que se siente estar solo por 70 años? Sentir el tiempo pasar y pasar sin poder moverte, sin poder gritar, solo existiendo en ese diminuto espacio. Otro paso. Estaba a solo 3 metros de mí ahora. Pero tú me liberaste, eres mejor que mamá. Quizás pueda perdonarte, quizás no tenga que lastimarte, quizás solo lastime un poquito. Corrí. No hubo pensamiento, no hubo plan, solo terror puro propulsando mis piernas. Corrí hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, escuchando la risa de la criatura detrás de mí, una risa aguda, como cristales rompiéndose. Subí las escaleras tropezando, casi cayéndome 2 veces. Podía oír a la cosa siguiéndome, pero sus pasos no sonaban como pasos normales. Sonaban como si algo estuviera arrastrándose por las paredes y el techo al mismo tiempo. Llegué al segundo piso y me encerré en la primera habitación que encontré. Era un dormitorio, con una cama antigua cubierta con una colcha amarillenta. Empujé una cómoda pesada contra la puerta, sabiendo que probablemente no serviría de nada, pero necesitando sentir que hacía algo. El silencio volvió, completo y absoluto. Me quedé ahí, respirando pesadamente, mirando la puerta, esperando. Minutos pasaron. 5, 10. Nada sucedió. Tal vez se había ido. Tal vez todo había sido una alucinación causada por el miedo y la sugestión de esa maldita carta. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era mi esposa.
contesté con manos temblorosas. Roberto, ¿dónde estás? Todos están preguntando por ti. La fiesta ya empezó. Estoy atrapado, susurré. Necesito que llames a la policía. Dame la dirección donde estoy. Miré alrededor buscando alguna pista, pero no había nada que me dijera el nombre de la calle. ¿Atrapado? ¿De qué hablas? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Hay algo en esta casa. Algo que no es humano. Necesito que... La llamada se cortó. Miré la pantalla de mi teléfono. Sin señal. Eso era imposible. Acababa de tener señal hace un segundo. Entonces escuché su voz. Pero no venía de afuera de la habitación. Venía de debajo de la cama. Te veo. Me alejé de la cama de un salto, mi espalda chocando contra la pared. Observé el espacio oscuro debajo de la cama, esperando ver algo moverse. Pero no había nada. Entonces escuché un golpe suave en la ventana. Me giré. Ahí estaba, al otro lado del vidrio, en el segundo piso, sonriéndome. Imposible. No había nada en lo que pudiera estar parado. ¿Quieres jugar?, preguntó, su voz amortiguada por el vidrio pero perfectamente comprensible. Sé muchos juegos, juegos que aprendí en la oscuridad, juegos que te enseñarán cosas. Alcé el candelabro y corrí hacia la ventana, golpeándola con toda mi fuerza. El vidrio se hizo añicos, cortándome las manos, pero no me importó. Necesitaba salir de esa habitación, de esa casa, de cualquier lugar donde esa cosa pudiera alcanzarme. Antes de que pudiera trepar por la ventana rota, sentí manos frías agarrándome los tobillos. Manos pequeñas pero increíblemente fuertes. Me jalaron hacia atrás con una fuerza que ningún niño debería tener. Caí al suelo golpeándome la cabeza. Cuando abrí los ojos, la criatura estaba sobre mí, su rostro a centímetros del mío. El olor dulzón que había percibido antes era abrumador ahora, saliendo de su boca cada vez que hablaba. Jugaste conmigo, me dejaste salir de la caja, ahora debemos terminar el juego. Sus manos, frías como el hielo, tocaron mi rostro. Cerré los ojos esperando el final, pero entonces escuché otra voz, una voz de mujer, anciana pero poderosa. ¡Suéltalo! Abrí los ojos. La señora que me había llamado estaba en el umbral de la puerta, sosteniendo algo en sus manos. Un libro viejo, con símbolos similares a los de la caja tallados en su cubierta. La criatura siseó, un sonido que ningún humano podría hacer, y se alejó de mí. «Tú no deberías estar aquí», dijo la criatura, su voz ahora más profunda, amenazante. «Tú no puedes detenerme, el sello está roto». «No puedo detenerte», admitió la señora abriendo el libro. «Pero puedo contenerte el tiempo suficiente para que él escape». Comenzó a leer en un idioma que nunca había escuchado. Las palabras sonaban antiguas, poderosas. La criatura gritó, un sonido agudo que hizo que los vidrios de las ventanas vibraran. «¡Corre!», me gritó la señora. «¡Corre ahora!». No me lo pensé dos veces. Me levanté y corrí hacia la puerta, pasando junto a la señora. Bajé las escaleras, escuchando los gritos de la criatura y el cántico continuo de la señora detrás de mí. La puerta principal ahora estaba abierta. No me detuve a preguntar cómo o por qué. Simplemente corrí hacia afuera, hacia la luz del atardecer, hacia mi camioneta. Arranqué el motor con manos temblorosas y aceleré, alejándome de esa casa lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor vi a la señora parada en la puerta, todavía sosteniendo el libro, y detrás de ella, apenas visible en la penumbra de la casa, estaba la figura del niño, observándome partir. Manejé sin parar hasta llegar a casa. Cuando entré, todos me miraron con preocupación. Estaba cubierto de polvo, con cortes en las manos por los vidrios rotos, y probablemente lucía como si hubiera visto un fantasma. Porque eso era exactamente lo que había visto, o algo peor. Mi esposa me llevó al hospital. Les dije que había tenido un accidente en el trabajo, que me había caído y cortado con unas herramientas. No les mencioné la casa, ni la caja, ni la criatura. ¿Quién me habría creído? Durante las siguientes semanas traté de encontrar la casa de nuevo. Conduje por esa zona varias veces, buscando la casona amarilla, pero no la encontré. Era como si nunca hubiera existido. Pregunté a gente del área por una casa colonial amarilla habitada por una señora anciana. Nadie sabía de qué hablaba.
Llegué a pensar que tal vez todo había sido una alucinación, un episodio psicótico causado por el estrés. Pero entonces, un mes después, encontré algo en el bolsillo de mi chamarra de trabajo. Algo que no debería estar ahí. Era el muñeco de tela, el mismo que había estado en la caja, con los hilos rojos todavía atados alrededor de su cuerpo, y estaba tibio al tacto. Lo quemé esa misma noche, observando cómo las llamas lo consumían en mi patio trasero. Mientras ardía, habría jurado que escuché esa risa de niño una vez más, distante pero clara. Han pasado 2 años desde entonces. No he vuelto a ver a la criatura, ni a la señora, ni he encontrado la casa. Pero a veces, en las noches, cuando todo está en silencio, escucho pasos pequeños fuera de mi recámara, y cuando me levanto a revisar, no hay nadie. Pero sí encuentro huellas pequeñas, del tamaño de un niño, en el pasillo. Huellas que desaparecen antes del amanecer. No sé si el muñeco era realmente el ancla, o si solo era una parte del ritual. No sé si destruirlo lo liberó completamente o si solo debilitó el sello un poco más. Lo que sí sé es que algo me sigue, algo que espera pacientemente el momento correcto. Y lo más aterrador es que cada noche, las huellas están un poco más cerca de mi puerta. Eso es todo lo que Roberto compartió conmigo. Me dijo que desde entonces duerme con las luces encendidas y que está considerando mudarse de casa. Si alguna vez encuentras una caja sellada en un lugar donde no debería estar, por favor, no la abras. A veces las cosas están selladas por una muy buena razón. Si esta historia te dejó pensando, déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que Roberto realmente liberó algo o fue su mente jugándole una mala pasada? Me encantaría saber qué piensas. Nos escuchamos en la próxima historia. Hace unos días, recibí el testimonio de un oyente llamado Miguel, quien vive en un pueblo pequeño de Michoacán, México. Lo que me contó sobre la curandera de su pueblo y lo que descubrió detrás de sus curaciones milagrosas, me dejó sin palabras. Si alguna vez has recurrido a medicina tradicional o has conocido a alguien que practica estas artes, me gustaría saber tu experiencia en los comentarios. Ahora prepárate, porque lo que Miguel vivió desafía toda lógica y lo obligó a cuestionar si algunas curaciones tienen un precio demasiado alto. Me llamo Miguel Ramírez, tengo 39 años y durante toda mi vida he vivido en San Jerónimo, un pueblo de menos de 2,000 habitantes en las montañas de Michoacán. Soy el médico del centro de salud local, el único médico en un radio de 50 kilómetros. Estudié medicina en Guadalajara, pero siempre supe que volvería a mi pueblo para servir a mi comunidad. Mi padre fue el médico antes que yo, y su padre antes que él. Es una tradición familiar. Cuando volví al pueblo hace 10 años, recién graduado y lleno de ideales sobre medicina moderna y ciencia, choqué inmediatamente con una realidad que no había anticipado. La mayoría de la gente del pueblo prefería ir con Doña Soledad antes que conmigo. Doña Soledad era la curandera del pueblo. Tenía entonces unos 60 años, aunque parecía más joven. Era una mujer menuda, de piel morena surcada por arrugas profundas, ojos negros penetrantes y manos que siempre olían a hierbas y humo de copal. Vivía en una casa pequeña a las afueras del pueblo, rodeada de un jardín donde cultivaba plantas medicinales que yo no reconocía a pesar de mi entrenamiento. Al principio, la veía como competencia, como un obstáculo para mi práctica médica. Pacientes con diabetes que necesitaban insulina preferían sus tés de hierbas. Mujeres embarazadas con complicaciones rechazaban mis referidos al hospital en la ciudad para que Doña Soledad las sobara. Niños con infecciones que necesitaban antibióticos eran llevados a ella para limpias con huevo y ramas de pirul. Intenté educar a la gente, explicarles que la medicina tradicional podía complementar pero no reemplazar el tratamiento médico adecuado, pero me miraban con condescendencia, como si yo, el joven doctor de la ciudad, no entendiera cómo funcionaban realmente las cosas. Doña Soledad ha curado cosas que ningún médico pudo, me decía la gente. Ella tiene un don, ella sabe cosas que los libros no enseñan. Y tenían razón en algo.
Doña Soledad tenía resultados que yo no podía explicar. Don Aurelio, un hombre de 70 años con cáncer de pulmón terminal según los estudios que le habían hecho en el hospital regional, fue desahuciado por los oncólogos. Le dieron 3 meses de vida. Fue con Doña Soledad. Ella le hizo algún tipo de ritual que nadie presenció, y 2 meses después estaba trabajando en su milpa como si nada. Cuando lo volví a revisar, no encontré rastro del tumor. Los nuevos estudios salieron limpios. La hija de don Roberto, una niña de 8 años con leucemia, fue declarada en remisión completa después de que Doña Soledad la curara, con ceremonias que involucraban velas negras y oraciones en un idioma que nadie reconocía. Había docenas de casos así, imposibles, milagrosos, inexplicables. Durante años mantuve mi escepticismo científico. Debían ser diagnósticos equivocados, pensaba, o remisiones espontáneas que la ciencia aún no comprendía completamente. Me negaba a aceptar que hubiera algo más. Pero entonces conocí a Gabriela. Gabriela llegó a mi consultorio un martes por la tarde. Tenía 25 años y estaba embarazada de 6 meses. Era su primer hijo y había venido desde un pueblo vecino para estar con su familia durante el embarazo. La revisé y todo parecía normal. Presión arterial bien, el bebé se movía activamente, todos los indicadores eran buenos. Le programé sus citas de seguimiento y le di las recomendaciones usuales. 2 semanas después, volvió con un problema. Sangraba. No mucho, pero cualquier sangrado en el embarazo es preocupante. La examiné y encontré que el bebé estaba en sufrimiento fetal. Su placenta se estaba desprendiendo prematuramente, una condición peligrosa que requiere intervención médica inmediata. Necesitas ir al hospital ahora, le dije. Necesitas una cesárea de emergencia o podrías perder al bebé. Gabriela empezó a llorar. Su familia no tenía dinero para el hospital de la ciudad. El seguro público tardaría semanas en procesar el traslado. Y ella tenía miedo de los hospitales. Había escuchado historias de mala praxis, de bebés que morían durante cesáreas. Hay otra opción, dijo su madre, una mujer mayor que había venido con ella. Podemos ir con Doña Soledad. Traté de convencerlas de que no, de explicarles que esta era una emergencia médica real que ninguna hierba o ritual podía solucionar, pero vi la determinación en sus ojos. Iban a ir con Doña Soledad de todas formas. Al menos déjame ir con ustedes, dije finalmente, para monitorear a Gabriela. Si las cosas empeoran, prometan que me dejarán llevarla al hospital. Accedieron, aunque podía ver que no les gustaba la idea. Esa tarde, las 3 fuimos a la casa de Doña Soledad. Era la primera vez que yo entraba a su propiedad. La casa era pequeña, pero estaba impecablemente limpia. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas. La Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, la Santa Muerte. Había velas encendidas por todas partes, creando sombras que danzaban en las paredes. El olor a copal era tan fuerte que me picaban los ojos. Doña Soledad nos recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándonos. «Doctor Miguel», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué honor tenerlo en mi humilde casa. ¿Viene a aprender o a juzgar?» «Vengo a asegurarme de que Gabriela y su bebé estén bien», respondí, tratando de mantener un tono profesional. «Por supuesto», dijo Doña Soledad. «El bebé estará bien, yo me encargaré de eso». Llevó a Gabriela a una habitación trasera. La madre quiso entrar también, pero Doña Soledad negó con la cabeza. «Solo la niña», dijo, «y el doctor, si quiere presenciar, pero deben prometerme que no interrumpirán, sin importar lo que vean o escuchen». Gabriela me miró con ojos suplicantes. Asentí y la seguí adentro. La habitación trasera era diferente al resto de la casa. No había imágenes religiosas aquí. En su lugar, las paredes estaban pintadas con símbolos extraños, similares a los que había visto en textos sobre culturas prehispánicas, pero no exactamente iguales. En el centro de la habitación había una mesa de madera, y alrededor de ella, velas negras formaban un círculo perfecto. «Acuéstese aquí, niña», instruyó Doña Soledad, señalando la mesa. Gabriela obedeció, temblando. Yo me quedé en la esquina, mi mano en el bolsillo donde tenía mi estetoscopio, listo para intervenir si era necesario. Doña Soledad comenzó a cantar. No era español, no era purépecha, el idioma indígena local que algunos ancianos aún hablaban. Era algo más antiguo, más gutural, con sonidos que parecían raspar la garganta.
Encendió copal en un incensario de barro y comenzó a pasar el humo sobre el cuerpo de Gabriela, concentrándose en su vientre hinchado. Sus manos se movían en patrones precisos, trazando símbolos invisibles en el aire. Y entonces, las velas comenzaron a comportarse de manera extraña. Las llamas se inclinaban todas en la misma dirección, aunque no había viento en la habitación cerrada. Se volvieron más altas, más brillantes, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Gabriela gimió de dolor. Sus manos se aferraron a los bordes de la mesa. ¿Qué le está pasando?, exigí saber, dando un paso adelante. No interrumpa, siseó doña Soledad sin dejar de cantar. Vi algo entonces que mi mente racional se niega a aceptar incluso ahora. Vi sombras moviéndose debajo de la piel de Gabriela, como si algo estuviera nadando bajo la superficie. Vi su vientre contraerse y expandirse de formas que no tenían sentido anatómicamente. Y escuché otra voz. No era Gabriela, no era doña Soledad. Era una voz masculina, profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Qué ofreces a cambio?, preguntó la voz. Doña Soledad respondió en ese idioma extraño. Hubo un momento de silencio. Luego la voz habló de nuevo, esta vez en español, para que todos pudiéramos entender. La vida de la madre por la vida del hijo, o la vida del hijo por la vida de la madre. Ese es el equilibrio. Ese es el precio. Gabriela gritó, un grito de puro terror. No, dijo doña Soledad firmemente. No acepto esos términos. Ofrezco un sustituto. ¿Qué sustituto?, preguntó la voz, y había algo como curiosidad en ella. Doña Soledad extendió su mano derecha. En su palma había un pequeño objeto que no había estado ahí antes. Parecía ser una figura tallada en hueso, representando a una persona. Una vida por dos vidas, dijo doña Soledad. Toma esto y libera a la madre y al hijo. Hubo una risa, baja y resonante. Una vida ya vivida a cambio de dos vidas nuevas. El equilibrio no es justo. Entonces añado esto, dijo doña Soledad, y con su otra mano sacó un cuchillo pequeño. Sin vacilar, se hizo un corte profundo en la palma, dejando que la sangre goteara sobre la figura de hueso. Las velas explotaron en llamas tan altas que casi tocaban el techo. Gabriela gritó de nuevo, pero esta vez era un grito diferente. Era un grito de alivio. Las llamas bajaron abruptamente. La temperatura de la habitación, que había subido dramáticamente, volvió a la normalidad, y Gabriela dejó de temblar. Doña Soledad se tambaleó, apoyándose contra la pared. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. La figura de hueso en su mano se había convertido en ceniza. Ya está, dijo con voz débil. El bebé vivirá, la madre vivirá. El precio ha sido pagado. Me acerqué rápidamente a Gabriela y saqué mi estetoscopio. Escuché el corazón del bebé. Estaba fuerte, regular, saludable. Revisé sus signos vitales. Todo estaba normal. El sangrado se había detenido. Era imposible. Hace 10 minutos esta mujer estaba en riesgo de perder a su bebé. Ahora estaba completamente estable. ¿Qué hiciste?, le pregunté a doña Soledad. ¿Qué fue todo eso? Ella me miró con esos ojos negros profundos. Hice lo que usted no puede hacer, doctor. Negocié con las fuerzas que gobiernan la vida y la muerte. Ofrecí un intercambio, y fue aceptado. Eso no es posible, insistí, aunque acababa de presenciarlo con mis propios ojos. No puede haber entidades que controlen quién vive y quién muere. Es absurdo. Doña Soledad sonrió con tristeza. Usted estudió ciencia, doctor. Estudió el cuerpo humano, cómo funciona, cómo sanarlo, pero nunca estudió lo que hay más allá del cuerpo. Nunca aprendió que la muerte no es un final sino una transición, y que esa transición puede ser negociada bajo las circunstancias correctas. Gabriela se incorporó lentamente, mirándose el vientre con asombro y alivio. ¿Mi bebé está bien?, preguntó. Tu bebé está perfecto, respondí automáticamente, aunque mi mente aún trataba de procesar lo que había visto. Doña Soledad las acompañó hasta la puerta. Cuando la madre de Gabriela intentó pagarle, la curandera negó con la cabeza. No cobro por estos trabajos, dijo. El precio ya fue pagado de otra manera. Después de que Gabriela y su madre se fueron, me quedé. Necesitaba respuestas. ¿Qué era esa figura de hueso?, pregunté. Doña Soledad se sentó pesadamente en una silla.
envolviendo su mano sangrante en un trapo. Era un sustituto, respondió. Alguien que ya estaba destinado a morir pronto. Alguien cuya vida yo redirigí hacia este propósito. El horror de lo que implicaba me golpeó como un puño. ¿Mataste a alguien? ¿Mataste a alguien para salvar a Gabriela? No maté a nadie, dijo doña Soledad con calma. Simplemente aceleré lo inevitable. Don Esteban, que vive al otro lado del pueblo, tiene cáncer pancreático terminal. Le quedan tal vez 2 semanas de vida. 3, si tiene suerte. Esas 2 semanas son ahora 1 semana. Tal vez menos. A cambio, Gabriela y su bebé vivirán. El equilibrio se mantiene. Me sentí enfermo. Eso es monstruoso. Es jugar a ser Dios. No, doctor, respondió doña Soledad. Jugar a ser Dios es lo que hace usted todos los días en su clínica. Decide quién recibe tratamiento y quién no, basado en recursos, en prioridades. Yo simplemente trabajo con las mismas reglas, pero a un nivel más profundo. Don Esteban no dio su consentimiento, dije. No eligió morir antes para salvar a Gabriela. ¿Y habría importado si se lo hubiera preguntado?, replicó doña Soledad. Don Esteban está solo, sin familia, sufriendo cada día. Gabriela es una mujer joven con toda una vida por delante, con un bebé que merece la oportunidad de nacer. ¿Quién tiene más derecho a vivir, doctor? No tenía respuesta para eso. No quería tener una respuesta para eso. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Visité a don Esteban. En efecto, estaba muriendo de cáncer pancreático. Yo mismo había confirmado el diagnóstico meses atrás. Le quedaba poco tiempo. 6 días después de la curación de Gabriela, don Esteban murió. Pacíficamente, en su sueño, según la vecina que lo encontró. Exactamente como doña Soledad había predicho. Gabriela dio a luz 3 meses después. Un niño sano, sin complicaciones. Ella sobrevivió el parto sin problemas. Debería haber sido un final feliz, pero no podía sacudirme la sensación de que había presenciado algo profundamente equivocado, algo que violaba no solo las leyes de la medicina, sino las leyes de la moralidad básica. Empecé a investigar. Hablé con los ancianos del pueblo, con los que aún recordaban las viejas tradiciones. Descubrí que doña Soledad venía de una larga línea de curanderos, pero que su tipo de curación era diferente, más oscura, más peligrosa. Ella no solo cura, me dijo don Anselmo, un hombre de 90 años que había conocido a la abuela de doña Soledad. Ella hace tratos, con cosas que no deberían ser molestadas, con fuerzas que exigen equilibrio. ¿Qué tipo de fuerzas?, pregunté. Don Anselmo me miró con ojos cansados. En el mundo, doctor, hay un equilibrio. Por cada vida salvada, otra debe terminar. Por cada enfermedad curada, otra debe manifestarse en otro lugar. Doña Soledad aprendió a negociar directamente con las entidades que mantienen ese equilibrio, a redirigir el sufrimiento, la muerte, la enfermedad de una persona a otra. Eso es brujería, dije. Llámelo como quiera, respondió don Anselmo. Pero funciona, y mientras funcione, la gente seguirá yendo a ella. Comencé a ver patrones que antes había ignorado. Por cada curación milagrosa de doña Soledad, alguien más en el pueblo enfermaba o moría poco después. No siempre era obvio. A veces era alguien de un pueblo vecino. A veces el intervalo era de semanas, pero el patrón estaba ahí. Cuando curó a don Aurelio de cáncer de pulmón, la esposa de don Roberto desarrolló un tumor cerebral 1 mes después. Cuando salvó a la niña con leucemia, 2 niños en el pueblo vecino murieron en un accidente automovilístico semanas más tarde. El equilibrio. Siempre el equilibrio. Confronté a doña Soledad con mis descubrimientos. Estás matando gente, le dije. Estás redistribuyendo la muerte como si fueras un dios. Estoy salvando gente, respondió ella. Gente que usted no puede salvar con sus pastillas y sus cirugías. Y sí, hay un precio. Siempre hay un precio. Pero al menos yo doy a mi gente la opción de vivir. ¿Y las personas que mueren en su lugar? ¿Ellas tuvieron opción? Doña Soledad no respondió a eso. Voy a denunciarte, le dije. Voy a decirle a la gente lo que realmente haces. Ella se rió, una risa triste y cansada. ¿Y le creerán, doctor? ¿Le creerán cuando les diga que su querida curandera hace pactos con fuerzas sobrenaturales? ¿O pensarán que el médico celoso finalmente perdió la razón? Tenía razón, por supuesto.
Nadie me creería. No tenía pruebas, solo correlaciones que podían explicarse como coincidencias. Pero no podía simplemente no hacer nada. Empecé a advertir a mis pacientes. Les explicaba que cada curación tiene consecuencias, que doña Soledad estaba haciendo algo peligroso y moralmente cuestionable. Algunos me escucharon, la mayoría no. Y entonces, hace 3 meses, mi propia hija enfermó. Sofía tiene 7 años. Es mi única hija, la luz de mi vida. Desarrolló una infección que rápidamente se convirtió en sepsis. La llevé al hospital regional. Hicieron todo lo posible, pero la infección no respondía a ningún antibiótico. Su cuerpo estaba fallando. Los doctores me dijeron que preparara para lo peor. En mi desesperación, pensé en doña Soledad. Pensé en cómo podría salvar a mi hija. Y por un momento terrible y vergonzoso, consideré pedirle ayuda. Pero entonces recordé el precio. Recordé a don Esteban muriendo en lugar de Gabriela. Recordé a todos los que habían muerto para que otros pudieran vivir. ¿A quién condenaría a muerte para salvar a mi hija? ¿Qué inocente pagaría el precio de mi amor paternal? No pude hacerlo. A pesar de mi desesperación, a pesar de mi amor por Sofía, no pude cruzar esa línea. Sofía estuvo al borde de la muerte durante 3 días. Recé a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Recé con una intensidad que nunca había sentido antes. Y por un milagro, real o no, Sofía comenzó a mejorar. Los doctores lo llamaron una respuesta tardía al tratamiento. Yo lo llamé un milagro. Mi hija vive. Y ningún inocente tuvo que morir para que ella viviera. Pero ahora vivo con el conocimiento de lo que existe en mi pueblo, de la curandera que hace tratos con fuerzas que no deberían ser perturbadas, del equilibrio oscuro que mantiene, sacrificando vidas para salvar otras. Doña Soledad sigue practicando. La gente sigue yendo a ella. Y yo sigo siendo el médico que no puede competir con sus milagros. A veces me pregunto si debería haber tomado su ayuda, si debería haber sacrificado a alguien más para asegurar la supervivencia de mi hija. Esos pensamientos me atormentan en las noches oscuras, pero luego veo a Sofía sonreír, escucho su risa y sé que hice lo correcto. Algunas líneas no deben cruzarse, sin importar cuánto amemos, sin importar cuánto temamos perder. Doña Soledad me ve de manera diferente ahora. Hay respeto en sus ojos, mezclado con algo que podría ser lástima. Usted eligió el camino difícil, doctor, me dijo la última vez que hablamos. El camino de la incertidumbre, de confiar en fuerzas que no puede controlar. Yo elegí el camino del control, del poder sobre la vida y la muerte. Ninguno de nosotros está completamente en lo correcto. Ninguno de nosotros está completamente equivocado. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso, pero tampoco estoy seguro de poder refutarla. Sigo siendo el médico de San Jerónimo. Sigo compitiendo con una curandera que puede hacer cosas que la ciencia no puede explicar. Y vivo cada día con el conocimiento de que en mi pueblo, la muerte no es aleatoria ni inevitable. Es negociada, es intercambiada. Es el precio que algunos pagan para que otros puedan vivir. Y así concluye el testimonio de Miguel. Me escribió que aún trabaja en San Jerónimo, que doña Soledad sigue curando, y que él todavía no sabe si hizo lo correcto al rechazar su ayuda. Si alguna vez te has enfrentado a una decisión imposible, donde todas las opciones tienen un precio terrible, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces no hay respuestas fáciles, solo decisiones con las que debemos aprender a vivir. Que tengas buena noche y descansa bien.